Hablamos ahora de cuestiones icónicas de nuestra cultura, con sus idas y vueltas en el tiempo. Vamos a hablar de la batalla de San Lorenzo, que tanta épica tiene en la historia argentina. Estamos con María Eugenia Alvear, bienvenida, buenos días. Buen día, así es. ¿Batalla o combate? Vamos ahí con el concepto primero. Claro, es combate. Habitualmente la mencionamos, la recordamos como una batalla, pero bueno, esto es la jerga militar, el combate es mucho menor en tiempo y en desarrollo, ¿no? Duró apenas 15 minutos este combate, muy bien pergeñado por el general don José de San Martín. Es también, o fue el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, fue justamente el 3 de febrero de 1813. San Martín había llegado en 1812, inmediatamente forma este regimiento de granaderos a caballo con la experiencia, la trayectoria y todos sus conocimientos militares que había transitado, ¿no? en España. Esto de granaderos a veces también es curioso, ¿no? Él había, teniendo 15 años, San Martín, estando en Málaga, logra desarmar unas granadas y eso, amerita que lo nombren capitán, con 15 años. Claro. Es una de las anécdotas, ¿no?, que tiene San Martín. No solo su preparación, sino también su inteligencia, ¿no? Es una persona que, bueno, cuando hablamos de San Martín sobran los ejemplos, ¿no?, de lo que ha sido como hombre, como militar, como gobernador. Bueno, llegamos a esta fecha tan particular, ¿no?, de nuestra historia, por todo lo que rodea, ¿no?, simbólicamente también, ¿no?, esa primera batalla de los granaderos. San Martín estaba al tanto, obviamente, de la resistencia española que estaba en Montevideo principalmente, y se entera por sus espías y todas, ¿no?, las estrategias que llevó adelante, que iban a avanzar por el Paraná, alrededor de 11 barcos, más de 300 soldados, muy bien equipados, y él instala en lo que era una posta. San Lorenzo en ese momento tendría alrededor de 20 ranchos, era una pequeña posta, obviamente en la orilla del río. Había un convento, el convento San Carlos Borromeo, que había sido fundado en 1790 por la Orden Franciscana. Él decide instalar ahí su cuartel, porque bueno, las condiciones eran... Era el único escondite que había también para un mini ejército, ¿no? Exacto, era raro, ¿no? En un convento, o sea, estaba también muy bien pensado. Y bueno, desde ahí empieza a pergeñar todo lo que fue esa odisea, digo yo, como tantas, ¿no?, que llevó adelante a partir del momento que él se pone al hombro, digo, la campaña independentista y la lucha libertadora. Bueno, esto de la famosa estrategia de tenazas o de pinzas, ¿no?, teniendo la mitad de las almas, porque los granaderos alrededor de 150 eran, y él sabía que tenían 300 del otro lado, ¿no?, o sea, que estaban en desigualdad numérica y armamentista ni hablar. Pero logra diseñar dos especies de pinzas, como dice, dos columnas de alrededor de 60 granaderos cada una, y bueno, de esta manera sorprende y ataca cuando estaban desembarcando, ¿no?, los españoles para tomar posesión de estas tierras. ¿Qué es lo que también siempre resaltamos de esta situación? Que fue cuando el caballo San Martín es herido, que no era blanco, era un caballo bayo, es herido y cae sobre San Martín, esto lo sabemos todos, ¿no?, donde aparece Cabral, que en ese momento era soldado raso, luego es condecorado como post-mortem, como sargento, pero también participa. Fíjate qué coincidencia, Baigorria, que Baigorria es quien mata al soldado que en ese momento estaba por asesinar a San Martín, mientras Cabral estaba levantando, ¿no?, al caballo y viendo cómo rescatar a su general. Tanto Baigorria como Cabral se llamaban Juan Bautista. Fíjate vos qué coincidencia, ¿no? Curiosa. Bueno, Baigorria sigue muchos años más acompañando al gran general, era puntano. Cabral... dicen también, porque esto también fue muy cuestionado, ¿no?, que si era o no era originario, que de dónde tenía, digamos, sus orígenes, ¿no?, étnicos. En realidad era sambo, su madre era afrodescendiente, su padre era originario de Corrientes, y era correntino. En este primer grupo de granaderos había soldados de Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Corrientes, o sea, ¿no? San Martín había hecho una selección muy bien pensada, no solo la preparación militar, sino también mental y física, que fue, ¿no?, lo que destacó a este regimiento, bueno, todo el tiempo que llevó adelante la campaña independentista. ¿Qué pasa? El episodio que recordamos hoy del sargento Cabral, que motivó también esta marcha tan maravillosa, emotiva, que es una de las marchas militares que más se toca en todo el mundo. Todas las bandas militares de otros países la tienen dentro de su repertorio. Es por este episodio, en realidad,
que genera, ¿no? Todas estas repercusiones. Cabral es herido de muerte, pasa unas horas en una mesa que todavía está en el convento, la mesa donde muere Cabral, esta frase que dicen, ¿no? Que muero contento, hemos batido al enemigo. Cuando en realidad esa mesa está en un lugar que estaba destinado a comedor y se transformó de repente en una enfermería. En una enfermería de sangre. Exactamente. ¿No? De hecho, la mancha está hasta ¿no? Como lo han dejado como gesto, ¿no? De reconocimiento y de recordatorio. Bueno, dicen que cuando le avisan a San Martín que lo había ido a ver cómo estaba, ya bueno, era inevitable su muerte, una vez que fallece Cabral, yo me cuento y me emociona y me pone de piel de gallina esta situación. Porque aparte todos estos elementos actualmente están, si vas a San Lorenzo, están ahí, te muestran absolutamente todo. Yo tuve la oportunidad de ir y lo recomiendo, es muy emocionante, está muy bien sostenido todo lo que es la parte del museo, ¿no? Está muy bien preparado para que conozcamos, ¿no? Bien a fondo lo que fue ese episodio, ¿no? Tan trascendental de nuestra historia. Bueno, cuentan que San Martín le toma un botón de la chaqueta de el granadero Cabral, y se la guarda. Pasan los años, cuando San Martín fallece en Boulogne-sur-Mer, se encuentra dentro de sus pertenencias este botón. Muchos dicen que fue una especie de amuleto que lo acompañó durante toda su campaña y que él guardó, ¿no? Como gesto de agradecimiento y de valor. Y bueno, es algo que también nos hace pensar en ese San Martín humano. Hay algo también muy destacado que él le escribe al triunvirato y pide por favor que sean asistidas las viudas y los hijos de los caídos, de los granaderos caídos. Bueno, eso también nos habla de un perfil, ¿no? Que San Martín atendía a todos los frentes, no solamente militar. Contame un poco, María Eugenia, ¿qué significó este combate de San Lorenzo? Sí. ¿Qué significa para la historia? ¿Fue un gran triunfo? ¿Fue un avisar acá estamos? Mucho. A ver, más allá de haber sido el primer combate, como te decía, el bautismo de fuego, demostró ante el mundo, porque esto tuvo repercusiones mundiales, si bien no había internet, esto inmediatamente se conoce en el mundo, cómo San Martín, con la mitad de las fuerzas en total desventaja de los realistas, logra semejante victoria. Esto fue como entrar con el pie derecho a una campaña libertadora que no se esperaban. Si bien San Martín era muy reconocido mundialmente, no se imaginaban que iba a lograr en menos de un año, porque esto fue de 1812 que funda el regimiento a estamos hablando de entre marzo y febrero, casi un año. Fue, a ver, sorprendente desde donde se lo mire, y fue una forma de, como te digo, de empezar el primer gran batacazo, ¿no? Si se quiere, contra los realistas. O sea que, aparte de lo que rodea románticamente, si se quiere, ¿no? Este episodio que le salvan la vida, porque siempre decimos, si Cabral y Baigorria no hubieran accionado de esa manera, no estaríamos contando la misma historia, claramente, ¿no? Porque esta situación de que se le cae el caballo encima a San Martín fue muy, muy, muy terrible en ese momento, ¿no? Pero bueno, es por donde la miremos, es una de las batallas, bueno, o combate, como corresponde decirle, más icónicas, ¿no? De nuestra historia. Que bueno, genera esta marcha, como te decía. Y acá otro dato. El compositor de la música de la Marcha de San Lorenzo, Cayetano Silva, era uruguayo y era sambo también, afrodescendiente. El componente que una vez hablamos, ¿no? De toda la presencia afro en nuestra población, en nuestra cultura y nuestra historia. Cayetano Silva había sido contratado por la Sociedad Italiana acá cerquita, en Venado Tuerto, músico muy reconocido, había estado trabajando en el Teatro Colón, es el que compone la marcha. En 1902 la estrenan en un acto muy simbólico justamente en San Lorenzo, en el convento, San Carlos, y unos años después, en 1907, es un amigo de Cayetano Silva, Carlos Benielli, mendocino, el que le pone la letra. Esta letra también tan, ¿no? Metafórica, pero muy, muy, muy preciosa, ¿no? Para nuestro sentir histórico. Y bueno, es una reflexión que yo siempre digo, todos conocemos, ¿no? La mayoría, qué pasó en este combate de San Lorenzo, pero no está de más recordarlo. Y hacer un especial comentario que tiene que ver, ¿no? Con esto y con lo que estamos atravesando. Ese sable corvo tan famoso que hoy está en boca de todos y que hace falta aclarar, sin entrar en debates políticos, ideológicos. El sable corvo, San Martín lo compra en Londres, en un anticuario, antes de venir a América en 1812, un sable de origen persa, y lo acompañó, sabemos todos, toda su campaña libertadora. Lo dona él en vida, en su testamento, a Rosas, más allá de las diferencias que tenía, por el valor que tuvo Rosas en defender la soberanía de las tierras americanas, argentinas, y la familia de Rosas, Manuelita,
y Máximo Terrero deciden, ya fundándose en 1897 el Museo Histórico Nacional, donar esto para que el pueblo argentino tenga acceso y se pueda conservar en las condiciones que tiene que ser conservado un objeto histórico de tanto valor. Que ahora se esté debatiendo a dónde va a parar el sable es casi que una ironía del destino y un capricho en este momento presidencial que no entiendo, no entendemos los fundamentos, están todos los historiadores, hay 2 medidas cautelares iniciadas, porque el sable está donde debería haber estado siempre, a pesar de todas las idas y vueltas que tuvo, no fue robado en reiteradas oportunidades, pero en un museo nacional público donde el pueblo puede acceder, donde va a estar cuidado por los granaderos. Acá tampoco se habla de por qué los granaderos, por qué no, porque es donde está la voluntad de su último dueño, que fue Rosas, la familia, y hay medidas cautelares presentadas por los herederos de Rosas para que eso sea respetado y sea valorado como lo que es, un objeto histórico de muchísima importancia para todos los argentinos y que debe quedar ahí para que todo el pueblo argentino pueda seguir disfrutando, valorando y conociendo. Y no lo seguimos el tema porque nos quedamos sin tiempo. Es largo. Es largo. Pero no quería dejar de destacar eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos.